Esta noche a la 1. Antes que nada quiero aclarar que la que voy a mostrar aquí no es una versión endulzada por los años transcurridos ni por el amor que nos unió. La historia de mi abuela fue para mí tan hermosa que aún me abriga los pies cuando la vida me da una frazada demasiado corta. La recuerdo más que nada elegante, porque la elegancia siempre fue un factor predominante en la vida de Api, como la llamábamos cariñosamente. Aún en Margarita Belén, un pueblo muy pequeño perdido en el Chaco de los años 30 y 40, ella vestía trajes exclusivos, con telas increíbles y hasta un abrigo de piel de nutria que difícilmente haya podido estrenar en aquel clima, pero que sí necesitó cuando su vida dio un giro extraordinario. Pionera en innumerables cosas en una sociedad por entonces dominada por los hombres, no tenía miedo a enfrentarse con ningún inspector de su escuela y se les plantaba de igual a igual. Fue la primera mujer en conducir un auto y fue también la primera en separarse, aún con 2 niños. Nunca supe de quién fue la decisión, en realidad. Pero el hecho es que se trasladó con mamá y mi tío a Córdoba, consiguió empleo en Dumesnil, se compró casa propia con su gran terreno y vestida con su traje de combate, el inmaculado guardapolvo blanco de sus años de maestra, se instaló en mi ciudad natal y no perdió nunca su elegancia, ni su don de gentes, ni su buen humor. Cantaba maravillosamente y cuando evoco los mejores momentos de mi infancia, se instalan en mi memoria su casa, sus sillones blancos del juego de jardín, la placita donde íbamos a juntar caracoles, los caramelos Bonafide bañados en chocolate que guardaba en su armario verde y el mayor tesoro que podría tener cualquier nieta, su caja de joyas. El momento del clímax era verme con sus aros pastilla azules y su collar de perlas. Tenía también vestidos preciosos y camisones hechos especialmente para ella con ropa interior haciendo juego. Es inevitable recordar además a Cody, su ovejero alemán negro, y a una legión de divertidas amigas llenas de anécdotas con las que viajaba a todos lados. Ah, y el aroma permanente a lavanda de su casa. Alta, esbelta, derecha, de grandes pechos, bien pintada, perfumada, peinada de peluquería y caminando firme sobre los tacones de sus zapatos a 2 colores que combinaba siempre con la cartera al tono, es la imagen que tengo y tendré siempre de ella. A fines del 71 mi padre había construido nuestra casa en el fondo de la suya, por lo que fuimos todos a vivir allí. 3 años después, mamá comenzó a notar un cambio en el repertorio de canto de Api, ya que comenzó casi obsesivamente a cantar un tema de Daniel Altamirano llamado Dios a la 1, por lo que decidió comprar el simple para ella, que para entonces era disco de oro, y adquirir también un maravilloso Wingo. Era amarillo, cuadrado, y se nos explicó que en él podríamos escuchar todos los discos que tenía mi tía Mecha, la novia de mi tío, y los que más tarde irían comprando para nosotras. En realidad, prácticamente lo único que sonó en los meses siguientes fue Dios a la 1. Dios, esta noche cenaremos juntos, habrá buen vino y estará en la mesa lo más querido de mi vida entera y algún recuerdo que golpeó a mi puerta.
así siguió siendo hasta que a mi abuela le diagnosticaron cáncer. Mi madre se lo ocultó cuanto pudo, pero Api lo supo aún antes de la visita al médico y desde entonces se negó sistemáticamente a volver a escuchar su canción preferida. Mis padres siempre quisieron una niñez feliz para nosotros y su forma, equivocada o no, de dárnosla era retasearnos cierta información. Por ejemplo, nunca se nos dijo que mis abuelos maternos estaban separados. Ante nuestras preguntas, se nos decía simplemente que a mi abuelo le gustaba vivir solo y a mi abuela también. La palabra prohibida era separados. Tampoco se habló de cáncer o de muerte por esos días, pero sin dudas las continuas internaciones nos producían un sabor amargo. Y aún hoy no puedo evitar asociar el olor a leche recién hervida con la enfermedad de mi abuela, porque mi tarea, a mis 10 años, era hacerle la merienda y llevársela a la cama, de donde ya casi no se levantaba. Fuimos viéndola consumirse físicamente, volverse más amarilla y más pequeña, pero jamás la escuchamos quejarse de dolor. Sí, veíamos a mi madre llorar y ofrecerle poner en el Winco su canción favorita, si con eso quisiera animarla a cantar otra vez. Pero Api no quería. Mi hermana mayor, con sus dulces 16 y ya enamorada de quien hoy es su marido, escuchaba Música en Libertad o The Carpenters, y el aire se iba llenando de música nuevamente. Y esa música cumplía su doble misión de alegrar la casa y de poner un biombo entre nosotros y la realidad. El 30 de junio de 1975 fue el día de mi cumpleaños número 11. Pero no hicimos grandes festejos debido a lo avanzado de la enfermedad de Api. Sin embargo, recuerdo bien ese día porque ella me mandó a llamar. Me abrazó cariñosamente, me felicitó por mi cumpleaños y me dijo: Alisa, pedile por favor a Celina que ponga mi canción. Mamá corrió a poner Dios a la una y recuerdo que sus manos temblaban cuando bajó la púa. Daniel cantaba desde el hueco. Dios, esta noche cenaremos juntos, no tardes tanto que la vida pura no tiene tiempo y partirá a la una. Esa tarde fueron muchas amigas a visitarla y yo, que no entendía nada de casi todo, veía esa procesión interminable como algo bastante bueno, como una especie de homenaje. Me gusta pensar que en algunas cosas me parezco a mi Api, aunque el molde me queda tan grande como me quedaban por entonces sus zapatos. Me gusta pensar que sigue cuidándome tanto como cuando vomité sobre su cubrecama italiano y ella limpió todo y me abrazó fuerte, asegurándome que no le importaba en absoluto, porque sabía que era mayor mi vergüenza que mi malestar. Me gusta pensar que sigue teniendo para nosotras, sus nietas, un tesoro escondido y que en algún momento me prestará de nuevo sus aros azules y sus zapatos combinados. Pero lo que más me gusta es saber que aguantó todo lo que pudo para escuchar su canción y que se fue sin dolor a las 0:45 horas del primer día de julio de 1975 para no arruinar el día de mi cumpleaños. Dios espera. No te olvides. Esta noche a la 1.
Y Dios, por supuesto, no la olvidó.